Gloria a Dios. Vamos a pasar al momento precioso de la palabra del Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Noé. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta hora. Un privilegio que Dios me permite estar en esta hora. Quisiera invitarles que abran su Biblia en Éxodo 32, versículo 3. Éxodo capítulo 32, versículo 3. Dios. Dicen un fuerte amén cuando ya lo tengan. Amén. Y nos ponemos de pie. Dios. Vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Pueden sentarse. En esta hora quisiera meditar bajo el tema: ¿qué tan agradecidos hemos sido con Dios hasta este día? Amén. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos agradecido a Dios por las maravillas que Él ha hecho por nosotros? Nos tiene con vida, nos tiene aquí en este lugar, en este momento. Es una gran bendición. Y hemos leído en este pasaje del pueblo de Israel. Pero vamos a retroceder, como en una película, ¿verdad? Cuando le muestran el adelanto. Pero hoy vamos a ir para atrás. Cómo Dios fue de bueno con su pueblo. Creo que la mayoría conocemos la historia de José. Él tenía tantos hermanos que estaban celosos porque el papá lo querían a él, lo quería más a él. Y lo fueron a tirar en un pozo y lo vendieron. José fue vendido y lo llevaron hacia Egipto y fue esclavo en Egipto. Era esclavo del faraón. Pero él siempre mantuvo la humildad, la fe en Dios, que algún día iba a salir de ahí, y así fue. Él fue el segundo señor de Egipto. Dios lo sacó en victoria de pasar a ser un jovencito que lo tiraron en un pozo y que lo vendieron. Pasó a ser el segundo en Egipto, dice la Biblia. Y esto fue de bendición para Israel, porque él coordinaba las siembras, el trigo que salía, los granos, él veía, y como él era un israelita, también traía bendición para su pueblo. Lo sacó, se puede decir, de la muerte, porque eran tiempos de escasez. Les dio esos sacos de comida, trigo, y a la misma vez cuando era su familia que estaba allá aguantando hambre, y el faraón le dio unas tierras para que habitaran. Le dio y ellos comenzaron a multiplicarse. Pero en su momento, pasando los años, el faraón muere y también muere José. José era alguien de alta gama en ese momento. Era el segundo al mando. Y al morir el faraón, obviamente pasó a otro faraón, ¿verdad?, que sería el primogénito. Y ese primogénito, siendo faraón, vio como esa familia iba creciendo, multiplicándose. Pero todavía estaba José.
Y entonces dijo, ahí está todavía el que mi padre había puesto de segundo. Pero al morir José, ya no tenía un respaldo la familia de él. Ya había quedado ahí porque José los había dejado ahí. Y fue ahí cuando el rey de Egipto vio que se estaba multiplicando y vio que se estaba creciendo demasiado esa población. Y él se puso a pensar con toda la gente de Egipto: estos están haciendo más que nosotros, hay más que nosotros todavía. Puede ser que por un momento se enojen con nosotros y puede ser que hasta se vayan con nuestros enemigos y puede hacer que nos vengan a atacar. Entonces el rey de Egipto pensó: vamos a solucionar este problema. Y obviamente primero fue haciéndolos esclavos para que ellos no se escaparan y no quisieran hacer nada. Los hizo esclavos. Y comenzó en ese tiempo, puso la regla que todo niño que fuese naciendo, todo bebé, el varón, fuese muerto, que lo mataran, solo dejaran a las niñas vivas. Pero Dios siempre glorificándose en su pueblo, nació un niño llamado Moisés, el cual Dios le perseveró la vida y lo mantuvo con vida. Dice la Biblia que la mamá lo mantuvo durante 3 meses en ese tiempo vivo. Imagínense, en ese tiempo los soldados andaban durante toda la ciudad todo el día. Cualquier niño que fueran allá, iban a las casas, abrían las puertas y el niño que vieran lo mataban. Si era niña se salvaba, pero los varones no. Y usted puede decir: ¿por qué mataban solo a los niños y las niñas no? Porque el varón era el que iba a dar otra generación más. Entonces dijo el faraón: si mato a los varones, elimino toda una generación. Y así lo hizo. No quedaron vivos todos los niños. Por eso les digo que Dios tuvo misericordia. Ya tenía un plan para Moisés. Lo dejó vivo. Como les digo, la mamá lo mantuvo con vida durante 3 meses. Pero después de esos 3 meses, obviamente ella sabía que no lo podía tener para siempre en ese lugar. Porque el niño podría llegar 1 año, 2 años, 3 años. Pues, imagínense, saliera un niño a la calle de 3 años, salieran los soldados, ¿qué iban a decir? Hace 3 años no era que nosotros andábamos matando a los niños. ¿Qué hace ese niño de 3 años ahí? Un niño chiquito, que no, si hace 3 años anduvimos nosotros matando. O sea, ese niño no tenía vida, futuro. Y ella, dice la Biblia, que hizo una canasta y ahí metió al bebé y se fue hacia el río Nilo y lo puso en el agua. Y el niño se fue, ¿verdad?, en el agua, en la canasta. Pero ese niño tenía una hermanita y la hermanita se fue por toda la orilla del río viéndolo, que no se lo comieran los cocodrilos, porque ahí abundan los cocodrilos, abundaban y abundan en aquel tiempo y en este. Pero había muchos cocodrilos. Pero el niño iba y gracias a Dios, la mano poderosa de Dios ahí guardándolo. Porque si Dios no hubiera tenido un propósito, rápido se lo hubieran comido los cocodrilos. Pero no, Dios lo iba cuidando. Y el niño, cuando iba en el río, la hija del faraón estaba allá más abajo en el agua bañándose, no sé, y tenía sus esclavas. Y de repente ella escuchó los llantos del bebé. Le dijo a una esclava: ve y trae esa canasta que va ahí. Y la esclava fue y la recogió y se la trajo a ella. Y cuando la abrieron, encontraron al bebé, el cual ella le puso Moisés. Y como les conté de la niña, venía delante de toda la orilla. Y cuando vio que la princesa agarró a ese niño, la canasta,
fue rápido y le dijo: princesa, mírele, yo le puedo conseguir a una que le dé de mamar al niño. Le dijo. Como en ese tiempo, como todos habían tenido bebés, tenían leche. Y ella fue y le dijo: sí, está bien, consígueme una, le dijo. Y fue a conseguir a la mamá del niño. A la misma mamá de ellos fue a traer para que le diera. O sea, se puede decir que la mamá lo puso en el agua y ella lo terminó criando. Cuando ella pensó que el niño quizás lo voy a poner, dijo. Pero no, cuando lo puso en el agua, no creo que ella pensó: ay, que se vaya. Si vive, pues está bueno. No, imagino que ella puso su mirada en Dios, su fe en Dios, y dijo: yo sé que este niño va a hacer cosas grandes, porque no es posible que haya quedado vivo. Todavía no me lo hayan matado a los soldados. Eso significa que Dios tiene un propósito para este bebé. Y así fue. Como les dije, lo recogió la princesa. Y esa señora lo crió, lo amamantó durante el tiempo que se cría un niño. Luego lo tuvo que devolver. Y Moisés fue criado como un príncipe. Él era un israelita, pero fue caer en las manos de la hija del faraón y fue un príncipe. Toda la gente sabía que era adoptado, pero como la princesa lo adoptó, era como una persona de la realeza, verdaderamente. Estudió en una escuela de la realeza, vestía como la realeza. Él creció y aprendió todo lo que podía aprender un egipcio. Pero ya el grande, él sentía como una atracción hacia el pueblo de Israel. Él tenía eso, como que cuando iba por ahí sentía algo, cuando veía que azotaban a los esclavos. Y no dudo que en algún momento la mamá le ha de haber dicho, la mamá, la verdadera de sangre, le ha de haber dicho: vos sos israelita. Gran impacto para él, ¿verdad? Y en una pasada, que fue la última, porque dice la Biblia que él andaba rondando por esos lugares y vio a un soldado que estaba maltratando a un israelita, lo estaba azotando. Y él dice que, la Biblia dice que él se enojó tanto que fue y le dijo al soldado, parafraseándolo, podemos decir que le dijo: hey, déjalo, ¿qué le estás haciendo? Y deja que haga su trabajo, no ves que ya está un poco viejito. Y el soldado, me imagino que le ha dicho: váyase de aquí, príncipe, que usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Y peleando entre ellos, no creo que haya sido que Moisés lo quiso matar, sino que él quería defender al hombre israelita, a la persona israelita. Pero no sé qué pasó, pero resulta que él lo empujó, o no sé, pero que lo terminó matando. Dice la Biblia que él escondió el cuerpo de ese oficial, pero lo descubrieron. Y fue en ese momento, cuando lo descubrieron, ya lo iban a capturar porque había matado a un soldado, había cometido delito. Él huye de Egipto, se fue para el desierto. Anduvo un tiempo en el desierto. Pasados los años, Dios lo llama, pero antes que Él lo llamase, Él formó su vida por esos lugares. Encontró una ciudad, conoció a unas muchachas, conoció al papá, se casó con una de ellas, tuvo un hijo. Y dice la Biblia que se hizo pastor de ovejas. Él se hizo pastor de ovejas. Él andaba cuidando las ovejas al suegro. En una de esas dice la Biblia que él andaba cuidando las ovejas en las montañas, dándole que comieran pasto. Y él vio, dice que una zarza
ardía. Yo estaba abajo y como en una montaña vio que una zarza ardía y él entró la curiosidad. ¿Cómo es que esa zarza está ardiendo, pero las hojas las tiene bien verdecitas? Voy a ir a ver. Y obviamente fue, ¿verdad? Y Dios dice que lo vio que se fue acercando y le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás santo es. Y es ahí cuando Dios le dice el propósito a Moisés, el propósito que él tenía en su vida. Él le habló a través de esa zarza que ardía y no se quemaba. Le dijo: Moisés, yo te he escogido a ti para que libertes a mi pueblo, al pueblo de Israel. Yo he escuchado los gemidos de mi pueblo, le dijo. Yo he visto cómo los maltratan, cómo están en opresión en Egipto. Y le dijo: te he escogido a ti para que vayas y hables con el faraón, que deje libre a mi pueblo. Y él le dijo: es que Señor, le dijo, yo no sé si voy a poder, le dijo. Voy a ser yo el que voy a hablar a través de vos, le dijo. Y le dijo: es que Señor, yo, le digo, me trabo todo cuando hablo, le digo, como toda una persona inútil ahí él. Deshacía el que no podía hacer nada. Y vino Dios, le dijo: yo soy el que voy a hablar a través de vos, yo soy el que te voy a usar, le dijo. Como él le dijo que era todo tartamudo, le dijo: ya tienes a tu hermano Aarón, le dijo, tú dile lo que quieres decir y él lo va a decir, le dijo. Y en fin, de tanto, Moisés regresó a la casa de su suegro y le dijo a todos los que estaban ahí: ahorita voy a agarrar camino hacia Egipto. Les contó el llamado que Dios le había hecho a que fuese a liberar al pueblo de Egipto, que él iba a hacer a través de él. Y Moisés agarra camino hacia Egipto en el desierto. Llega a Egipto. Bueno, antes de llegar a Egipto andaba en el desierto y Dios le habló a Aarón y le dijo: anda a encontrar a este Moisés que allá anda perdido. Yo creo que él acabó el agua porque anda desmayando allá. Le dijo: ve y encuéntralo. Y fue y lo encontró. Llegaron a Egipto. Me imagino que le dio de comer algo, de haber bañado algo. Y luego fueron ante el faraón. Entraron y le dijeron al faraón: Faraón, así dice Jehová, deja libre a mi pueblo, que vaya y me adore allá en el desierto. Y le dijo el faraón: ¿y quién es ese tu Dios para que yo le haga caso? O sea, él desobedeció. O sea, él creía que un Dios. Yo tengo más, de haber dicho. Y Moisés llevaba las muestras, las pruebas que él le había dado que hiciera, como la de la vara. Le dijo: tira esa vara al suelo. Y la tiró y se convirtió en una culebra. Lo mismo hizo allá. Pero el faraón no creía en Dios. Y todo estaba bien, y entonces se fueron. Y Dios volvió y le dijo a Moisés que le dijera de nuevo. Y si no, iba a mandar 10 plagas. Moisés fue de nuevo y no quiso, endureció en el corazón de él. No quiso hacer caso a la palabra de Dios. Entonces fue ahí cuando vinieron las pruebas. Vinieron las pestes, podemos decir. El primero que mandó fue cuando el agua se convirtió en sangre. ¿Y saben qué es lo más precioso? Que en Egipto todo el agua se convirtió en sangre, pero en el pueblo de Israel el agua estaba limpia, clarita.
Dios siempre guardando de su pueblo. A Egipto, todo el agua llena de sangre, convertida en sangre totalmente. Pero donde estaba el pueblo de Israel, blanquita el agua, clarita, ellos bebiendo agua. Y el pueblo de Egipto, nada, hecha sangre el agua. La segunda fueron las ranas. Ya se imaginan, a veces cuando uno va en la calle y ve una rana en la noche, vale, el gran salto que pega. Ya se imaginan ellos en toda la casa, topados de ranas, en la cocina, en la cama, en los sillones, en los asientos, en todo, lleno de ranas. En todo Egipto. Y donde estaba el pueblo de Israel, limpio. Todo limpio. Siempre Dios guardando su pueblo. Todas las pestes que le cayeron a Egipto, no tocó ni siquiera un pelo de los hijos de Israel. Después los piojos, dice la Biblia, las moscas, las pestes del ganado, las úlceras, el granizo con fuego, las langostas, las tinieblas, los piojos. Imagínense un montón de animalitos molestando por toda la casa. Uno solo con los zancudos, vaya, ya siente gran trabazón. Y ellos durante todo Egipto rodeados de mosquitos, zancudos, picándole. Las moscas, ¿quién no las detesta? Estaban comiendo un montón de moscas ahí en el plato de comida, que zumbándoles por aquí, por todos lados. Pero el pueblo de Israel, no, tranquilitos allá, comiendo, ni una mosquita se asomaba. Las pestes del ganado, dice, todo el ganado de Israel, de Egipto, se estaba muriendo porque les había caído una peste. Estaban aguantando hambre. O sea, no crean que caía la que el agua se hacía sangre y después la de las ranas y la de la sangre se quitaba. Todas iban, no se quitaba. La de la sangre, cuando cayeron las de las ranas, no se quitó. Iban todas juntas y no se quitaban. Imagínense, sin tomar agua, un montón de ranas molestando, los piojos, los zancudos, las moscas, sin comida porque el ganado se les estaba muriendo. Las úlceras, un montón de ronchas inflamadas que ni sentarse podían porque todo el cuerpo. El granizo con fuego, dice. Miren esas grandes bolas cayendo con fuego. Y el pueblo de Israel allá tranquilito, cuidando su ganado, viendo cómo caía. Y podemos decir que Dios siempre lo guardó. Y también vimos las pruebas que le envió a Egipto. Guardó a su pueblo y también estaba haciendo que el rey de Egipto reconociera que había un Dios que sí existía, que no eran esos dioses que él tenía. Las tinieblas, dice. Pero bien, para no alargarlo, llegamos a la última y dice, la muerte de los primogénitos. Los primogénitos es el primer hijo. Por ejemplo, bueno, voy a poner en mi caso, yo soy el primero. Entonces, ahí se incluía hasta el hijo del rey. Era el primogénito. Y dice la Biblia que esa última mató a todos los primogénitos de Egipto. Pero al pueblo de Israel no tocó a ni uno. Siempre Dios cuidando de su pueblo. Ya todo el pueblo de Egipto, todos los primogénitos, hasta el hijo del faraón se murió. Y fue ahí cuando él entendió, ablandó su corazón. No fue tanto que entendió, sino que al ver la muerte de su hijo, ha de haber dicho, por mi culpa se murió, voy a dejar ir a estos para que no esté pasando nada más aquí. Dice la Biblia que los dejó libres, dejó libre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue. Israel fue liberado. Iban caminando y llegaron al Mar Rojo. Mar Rojo
topado de agua y para los lados no tenían para dónde, sino que para enfrente tenían que pasar ese gran río. Ya se imaginan el gran río que había ahí. Y en todo eso, en todo lo que llegaban ahí, el faraón se quedó pensando. Y el faraón dijo, me imagino que haber pasado unas horas pensando, lamentándose de la muerte de todos los primogénitos. Y la gente ahí diciéndole, ¿por qué no los dejaste ir? No los dejaste ir antes, se murieron todos nuestros hijos primero. Y a través de eso, quizás también han de haber dicho, toma venganza. Mira que nos mataron a todos los hijos, todo lo que nos han hecho, han destruido casi todo Egipto. Toma venganza. Y haber comenzado a pensar, ¿cómo voy a dejar ir esto? Mi padre los mantuve en esclavitud, sería una vergüenza que yo los dejé ir. Y se endureció, su corazón se volvió duro de nuevo. Y dice que fue y dijo, tráiganme mi armamento y los soldados, vénganse, que ahorita vamos a ir a recoger otra vez a eso, los vamos a matar. Tienen que pagar por lo que hicieron. Y se fueron tras el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Moisés y todo el pueblo estaban ahí en el río, esperando. Y de repente vieron de atrás cómo venían un montón de caballos y a pies, un montón de soldados corriendo. Y el pueblo, como siempre, vamos a ver más adelante. Pero comenzó a renegar y dijo, para esto nos sacaron, para venir a terminar aquí. Aquí solo al río nos van a tirar. Por lo menos ahí en Egipto nos hubieran enterrado. Pero aquí al agua nos van a tirar. Quizás ni nos van a tirar, aquí nos van a dejar afuera. El pueblo de Israel comenzó a renegar. Y Moisés dice que hincó sus rodillas y se puso a orar a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? Que no te dije a vos, que yo te mandé para que liberaras a este pueblo. Levantá esa vara, le dijo, que se va a abrir ese río, le dijo. Estaba regañando porque estaba esperando quizás ahí a que Dios hiciera que abriera o que le dijera algo para que pasara en el río. Estaba esperando ahí y de repente han de haber asomado allá un montón de soldados y él esperando ahí. Y fue cuando entró su aflicción. Pero en fin de tanto siempre Dios nos ayudó y pudieron pasar ese río. ¿Se imaginan? A veces, pongamos el ejemplo de una tierra, usted le tira agua, va a quedar hecha lodo. Pone el pie ahí y se le va a hundir. Dice la Biblia que cuando las aguas se abrieron, el suelo estaba sequito. Eso tendría que estar hecho lodo, pero no, estaba sequito. A nadie se le hundió el pie ahí. Han de haber tentado primero así. Pero no, nada, no se les hundió el pie. Pudieron pasar. Dios los libró de la mano de Egipto. De ese momento, el pueblo comenzó su caminar en el desierto. Ya era libre. Hoy iban para la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, de leche y pan. Iban en el camino, dice la Biblia que en el camino se les acabó el agua. Se quedaron sin agua, las provisiones que llevaban se les acabó el agua. Comenzaron de nuevo a renegar. Nos quedamos sin agua, aquí vamos a morir. Todos disecados vamos a quedar aquí, dijeron. Bravos todo el pueblo, y no era un pueblito así chiquito, eran millones de personas. Ya se imaginen que alguien hubiera dado una botella de agua ahí, cómo han de haber peleado entre todos, peleándose entre ellos por el agua. Y más adelante dicen que encontraron un oasis, pero el agua era amarga, no se podía beber, y renegando, hay agua pero es amarga, ¿cómo van a poder beber eso? Y Dios la hizo dulce, la pudieron beber, dice la Biblia. Cuando se acabó la comida, Dios le mandó maná del cielo, y mandó su comida del cielo, y de una roca en todo su caminar bebían agua.
Siempre había una roca que andaba atrás de ellos, que les daba el agua. En todo momento, Dios fue bueno con Israel, hasta donde habían llegado. Los sacó de Egipto con mano poderosa. Hizo que pasaran el río, con que nadie se ahogara, con el suelo sequito pasara. Cuando iban les dio agua, había agua pero era amarga, la hizo dulce. Les dio comida. Y es así, todos los milagros que Dios iba haciendo con su pueblo, ni un momento los dejó aguantar hambre, sed, tantos milagros que Dios había hecho por ellos. Pero también podemos ver cómo ellos le agradecieron, Dice la Biblia que al llegar al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés. Le dijo que le iba a dar los mandamientos para su pueblo, para que se guiaran, para que fueran un camino. Le iba a mandar las leyes para que caminaran más en rectitud, que no estuvieran todos disparados en sus creencias. Dice la Biblia que Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Y en todo eso el pueblo fueron hacia Aarón y le dijeron: Aarón, haznos un becerro de oro. Y él dijo: ay, está bien, dijo. Y todo el pueblo comenzó, como leímos, sus aretes de las orejas a llevarlos. Todas sus pertenencias de oro los comenzaron a llevar hacia donde Aarón. Dice la Biblia que Aarón comenzó a hacer el becerro de oro. Él lo comenzó a hacer. Ya terminado el becerro, ya estaba listo. Como leímos, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, como que no habían visto los milagros que Dios había hecho desde antes, cuando los sacó de Egipto, que no los dejó aguantar hambre. No los dejó aguantar hambre en ni un momento. Les dio agua, andaba la roca de agua siempre atrás de ellos. En ningún momento los dejó solos. Y así le pagaron, haciendo un becerro de oro. Y le dijeron a Israel: estos son tus dioses. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Viendo todo lo que Dios había hecho por ellos. Y así le pagaron, después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Comenzaron a adorar a un muñeco inútil que no podía hacer nada por ellos. Bailaban y el muñeco no se movía. Le ponían comida, no comía el muñeco. Moisés cuando bajó, ya venía con las tablas de los mandamientos. Dice la Biblia que se enojó tanto cuando vio al pueblo bailando, adorando alrededor de ese muñeco, esa estatua que habían hecho. Vio a todo el pueblo corrompido, adorando a ese becerro de oro. Dice la Biblia que se enojó tanto que hasta quebró las tablas que Dios le había dado con los mandamientos. Y le dijo al pueblo: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Todo lo que Dios ha hecho por ustedes, así se lo vienen a pagar hasta este momento. En un momento aguantaron hambre, ¿verdad que no? No, me dijeron. Pues en ningún momento les hizo falta nada. Anduvieron en el desierto, dice la Biblia, mucho tiempo perdido por su propia ignorancia. Porque ese camino hacia donde Dios les había prometido era largo, pero no era para todo ese tiempo que anduvieron ahí en el desierto. Dice que Dios se alejó de ellos por lo que habían hecho, porque lo deshonraron, le dieron gloria a ese muñeco que habían creado. Dios se alejó de ellos y anduvieron mucho tiempo perdidos en ese desierto. Y Israel hasta el día de hoy ha sido mal agradecido con Dios.
pues Dios le mandó a su Hijo amado para bendecirlos, y lo mataron en una cruz. Cuando Dios mandó a su Hijo, lo que hicieron fue despreciarlo y lo mataron en una cruz. Aborrecieron tanto a Dios, y aún sigue así. No han visto lo magnífico que Dios fue con ellos hasta ese día. Pero ahora viene la pregunta. Nosotros podemos estar juzgando al pueblo de Israel por cómo fueron con Dios. Pero ahora hagamos la pregunta: ¿cómo somos nosotros con Dios? ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? Porque no creo que todos los que estamos aquí no han hecho nada por nosotros. Todos los que estamos aquí, Dios ha hecho un milagro. ¿No es así? Amén. Dios ha hecho muchas cosas grandes por nosotros. Nos da vida, nos da salud. Hasta mucho es. Con solo que haya mandado a su Hijo a morir por nosotros, ¿qué más queremos? Solo con eso no le podemos pagar. Todavía tiene misericordia de nosotros y nos tiene con vida hasta este día. Nos tiene aquí glorificando su nombre. Nos brinda la oportunidad de poder estar aquí. Y, por ejemplo, yo tengo mucho por agradecerle. Me ha dado una familia, me ha dado a un padre, a una mamá, a una hermana, a un hermano, a una hermana. Y me dio una familia, se puede decir la mejor familia del mundo, porque nací en un hogar cristiano. Y hasta el día de hoy me han corregido. Y Dios, ¿cómo no adorarle? Me ha dado tantas cosas, talentos. Me ha dado talento de poder tocar. Me ha dado muchas cosas. A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a los 10 años ahí lo ven, ya puede tocar ya. Una gran cosa que Dios le ha dado. Pero a veces hay mucho talento y se desperdicia. Todos los que estamos aquí servimos para algo, para la gloria de Dios. Usted puede decir: yo no sirvo para nada. Yo voy a la iglesia porque pues sí, ya, costumbre la verdad. Pero no es así. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque si, como les decía, solo con tenerlos con vida, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. Así lo hizo con Moisés, porque si no, Moisés hubiera muerto cuando él era pequeño. Pero no, él le preservó la vida, porque con él tenía un gran propósito, y es lo que hizo. En fin, el punto no era llegar hasta donde llevaba a su pueblo, hasta donde iban a llegar, sino que ese era el punto, el momento donde ellos aborrecieron lo que Dios había hecho. La parte del tema de ahora. Por eso les decía, qué tan agradecidos hemos sido con Dios hasta este día. Porque, como les decía, ha hecho muchas cosas. También hizo muchas cosas por Israel. Y no le agradecieron. Yo no sé si usted le agradece por todo lo que Él ha hecho por usted. Déjeme decirle que así como ese árbol que era Israel estaba grande, Dios cortó las ramas, unas ramas, y nos añadió a nosotros. Nosotros que no merecíamos nada, nos añadió a ese árbol que era puro. Y nosotros éramos palos de esos que estaban secando. Dios nos añadió a ese árbol. Pero así como nos añadió, también nos puede quitar. Imagínense, al palo puro le quitó ramas para meternos a nosotros que no éramos nada. No tuvo misericordia de ese pueblo que le desobedeció. Ya se imagina por nosotros que llegamos hasta después. Pero Dios siempre tiene misericordia en nuestras vidas. Como les
decía, no sé qué tan agradecidos están con el Señor, pero yo sí lo estoy, porque hasta el día de hoy, con 15 años, me tiene aquí con talentos, perseverando, me tiene aquí en esta hora. Es un gran privilegio estarles predicando. Y ustedes pueden decir, bueno, puedo ser un ejemplo para ustedes y decirle, ustedes tienen un propósito también aquí. Porque no estamos de balde, estamos para servirle a Dios. Y con esto no le podemos estar pagando todo lo que hemos hecho. Puede decir, no le vamos a pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. La muerte de Jesús que Él hizo, ¿cómo se la podemos pagar? No le podemos pagar. Y tampoco somos dignos de entrar al reino de los cielos. Pero Él en su misericordia mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y hoy tenemos ese perdón. Hoy podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, ese pueblo de Israel también te falló, Dios. Pero en ese momento cuando Moisés bajó, Moisés después les dijo, los que están con Dios, vénganse conmigo. Y me imagino que se han de haber puesto a reflexionar. Los que están con Dios, vénganse para este lado. De haber puesto a pensar, ¿qué estamos haciendo? Se pusieron a pensar todo lo que Dios había hecho. Y su corazón se comenzó a doler. Y han de haber comenzado a decir, hemos defraudado a Dios. Pero aún así, se fueron para donde Moisés. No todos, no todo el pueblo. Pero parte del pueblo se fue y aceptó su error. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer, no que nos dan un consejo, nos regañan, enojarnos. Porque todo es para bien. Los consejos que dan para los jóvenes, nuestros padres, los consejos que nos dan es para bien, no para mal. El consejo que le puede dar un pastor a un hermano, igual no es para mal, sino para bien. Y aunque se enoje, se puede enojar por ese consejo que le dé, pero como les digo, no es para mal, es para bien. Y así ese pueblo, dice la Biblia que esa noche hubo una gran masacre, porque los que se fueron con Moisés agarraron sus espadas y comenzaron a pelear con los que no quisieron obedecer al mandato de Dios. Porque se han de haber puesto a pensar, aquí que lleguemos a ese lugar que Dios nos ha prometido, está largo. Este Moisés perdido nos anda aquí, ya llevamos varios años aquí perdidos. Quizás hasta ni a veces hay un Dios, comenzaron a preguntar. Y fue cuando crearon a ese becerro. Y así murieron. Y no sé qué usted piensa, usted puede decir, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué? Sí, yo quizás ni le sirvo al Señor. Yo quizás ni sé por qué estoy aquí, se convida. Pero no, si tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Y tenemos mucho por qué agradecerle a Él. ¿Y usted cómo le está honrando al Señor? ¿Será que usted está orando, viviendo una vida de pecado? ¿Una vida de libertinaje? ¿Será que esa vida es la que le agrada a Dios? ¿Será que Dios puede decir a usted de esta iglesia, pueblo hermoso, cómo me adoras? O nos dice, igual como le dijo al pueblo de Israel. ¿Cómo creen ustedes que Él nos puede decir a nosotros? ¿Será que también así nos dirá, así pagáis a Jehová, pueblo loco? ¿O nos dirá, me gozo por ustedes, cómo me adoran? ¿Reconocen lo que yo hice por ustedes? Póngase a pensar usted cómo le está haciendo agradable a Dios. Si con su vida usted es agradable hacia Dios. Si usted cree que tiene una vida bien delante de Dios, o si usted está en pecado, viviendo una vida de libertinaje, creyendo que esta vida es una y la tengo que vivir como a mí me dé la gana, pues la vida no es así. Todo esto es pasajero.
muy pronto, estas son 4 paredes, 3 se pueden decir, no está la de allá. Pero esto en un día se va a destruir, o puede ser que un día deje de ser iglesia y le convierta en una discoteca o en algo más. Esto es pasajero. Todos los amigos son pasajeros, el dinero es pasajero, nada es eterno en este mundo. ¿Por qué afanarnos tanto por este mundo? Y podemos perder la salvación por el afán que pongamos en este mundo. Por creer que hay que vivir la vida como me dé la gana, cuando no es así. El pueblo de Israel así pensó: adoremos a este Dios de toda forma. Moisés ya ni vino. Y ahí Moisés, me imagino que era el que los tenía bien sujetos. Porque a regañadientes, me imagino. Ay, vamos a orar. Digo, vamos allá a ver qué hacemos, lo que va a decir Moisés. Así adoraban ellos, una adoración mediocre ante Dios. Por eso les hacía la pregunta: ¿cómo cree usted que está delante de Dios? ¿Una vida santa o una vida que en verdad da lástima? Pero Dios no mandó a su Hijo a morir por santos, por buenos. Mandó a su Hijo a morir por lo más despreciable de este mundo. Por esas personas que van a andar tiradas en las calles, esas personas que creen que ya no tienen vida en este mundo. Por eso vino Jesús y murió. Cuando Él vino, no crean que se anduvo juntando con personas de dinero, con personas de caché. No, Él anduvo predicando en la calle, y la gente que se le acercaba era gente pobre, sin nada, los ciegos, todos buscando a Él. Y así deberíamos ser nosotros, buscar a Él, que Él todavía está con los brazos abiertos, esperándonos, esperando a que nosotros lleguemos, porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Y usted aproveche ahorita que tiene vida, porque no sabe si se puede morir hoy en la noche o se puede morir mañana. No sé yo, tal vez puede morir entre un año. Pero la Biblia dice que no nos confiemos, que así como el ladrón llega por la noche, no llega y le dice un día antes: ahí voy a llegar mañana en la noche a robarte. No, ¿verdad? Es de estar velando. Los mismos con Dios, de estar velando, porque no sabemos el día en que Él vendrá, nos levantará de esta tierra. Amén. Hoy es un buen día que usted le puede decir al Señor: Señor, yo no quiero ser igual al pueblo de Israel. Yo sé que ellos te fallaron con todo lo que tú hiciste por ellos. Pero el pueblo de Israel reconoció y se volvió a Dios. Lo mismo puede hacer usted. No crea que no tiene perdón. Tiene perdón. Puede acercarse a Dios. Puede decirle: Señor, perdóname por esto que hice. Perdóname si te he entristecido. Todo. Dios dice: acérquense a mí, los necesitados, cargados, que yo os haré descansar. Amén. Quiero invitarles que cierren sus ojos y podamos reflexionar, como les decía, qué tan buena es nuestra vida delante de Dios. ¿Nuestra vida es agradable delante de Dios? ¿Será que podrá decir: buen hijo,